Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Lisandro de León, un hombre que siempre buscó la verdad, clamó a Dios y él le respondió. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Lisandro de León tiene 36 años, es oriundo de San Carlos, Sija, Quetzaltenango, Guatemala. Está casado con Gladys de León. Tienen un hijo y dos hijas, Christopher, Jacqueline y Dana. Actualmente viven en un pueblo cerca de San Francisco, California, Estados Unidos, y dedican gran parte de su tiempo al cuidado de su hijo por temas de salud. Lisandro conoció el Evangelio mediante un link en su celular, el cual lo derivó hacia un ministerio evangelístico de un pastor que predicaba sobre el día sábado y la ley de Dios. Tiempo después, su primo y esposa le invitaron a estudiar la Biblia con la iglesia adventista y con el tiempo se bautizó. También recibió una hermosa respuesta del Señor cuando realizó una oración por su hijo, quien debió ser internado de manera urgente durante un viaje familiar. Vamos a conocer a Lisandro. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Lisandro de León. Él es guatemalteco y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante, Lisandro, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. El placer es mío de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi testimonio. Amén. Nosotros felices de tenerte, de que seas parte del programa, de que nuestros amigos quienes están viendo, escuchando en este momento la historia, sean inspirados, fortalecidos a partir de lo que tú has vivido, a partir de la identidad que Dios te ha demostrado y en esa búsqueda del Señor, haberlo encontrado de una manera inigualable. Pero antes de ir a la historia, quiero que me cuentes un poco, Lisandro, dónde vives, cómo se llama tu esposa, tus hijitos. ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte. Claro que sí, actualmente radicamos aquí en Estados Unidos, en el estado de California, en un pequeño pueblo que se llama San Rafael, California. El nombre de mi esposa es Gladys de León y tengo tres preciosos hijos. Mi primogénito que se llama Christopher de León, y mi segunda niña, que su nombre es Jacqueline de León, y la más pequeñita se llama Dana de León. Amén, qué bendición. Dicen que regalos del cielo son los hijos y sin duda allí tus pequeños también son tesoros junto a tu esposita. ¿Cómo se te dio la oportunidad de vivir en los Estados Unidos? ¿Cómo ocurrió eso, Lisandro? Bueno, es una historia un poco larga, pero emigramos para acá, a este país, por venir a encontrar una mejor oportunidad y creo que es el caso de la mayoría de los latinos que estamos aquí viviendo en Estados Unidos. Pues ese es uno de los motivos que nosotros emigramos aquí a Estados Unidos, por venir a buscar un futuro mejor. Y yo doy la respuesta número 2, o tal vez, bueno, la pregunta y ahí Lisandro va a ir respondiendo. Yo quiero consultarte, ¿cómo tú conociste del Señor? ¿En qué año conociste de Dios? ¿Cómo conociste la Biblia, la palabra de Dios? Un link por allí fue también protagonista. Esas casualidades que un invitado aquí en Identidad nos dijo, no son casualidades, sino causalidades de Dios con un propósito y un fin para salvación eterna. Lisandro, cuéntame allí en tu historia. Correcto, sí, una vez así estaba checando mi teléfono y de repente entró un artículo en mi teléfono, un link, donde hablaba acerca del infierno y la muerte, y me pareció interesante, y fue de esa manera como empecé a induirme un poco en las cosas del Señor, y fue de esa manera como el Señor fue trabajando y me fue llevando poco a poco, conociendo del sábado y de la ley de Dios a través
de ese link. Tengo entendido que también tenías principios cristianos, te llevaban a la iglesia de otra denominación. ¿Cómo eso marcó en ti y cómo empezó allí entonces este proceso de conocer al Señor más a profundidad, Lisandro? Especialmente mi madre, ella era cristiana y asistía pues a la iglesia del domingo. Ella nos inculcó el temor a Dios y fue de la manera como nosotros fue sembrado el temor reverente al Señor, pero hasta aquí en Estados Unidos que nunca iba formalizado nada yo en alguna iglesia, sino fue hasta que empecé por medio de ese link que entró en mi teléfono a estudiar, a leer, a tener ese deseo de querer entender las cosas espirituales, y fue de esa manera en que Dios fue trabajando en mi vida y, y por el leer ese link encontré un debate que se hablaba del sábado y domingo, y eran dos pastores donde defendían sus posturas y pues a mi entender en esa época yo pude ver de que el pastor que defendía el sábado era más que usaba su Biblia, y el otro pastor era más sus propios conceptos. Y así fue como escuché por primera vez del sábado ¿Qué, y de la ley de Dios. qué significó eso para ti? Porque la Biblia dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lisandro estaba también en esa búsqueda del Señor, porque dice, hay un montón de religiones, un montón de iglesias, ¿cuál será la verdadera? ¿A dónde debo ir? Y en esa búsqueda, Lisandro estaba. Creo que había un primo, bueno, un primo en tu historia allí también protagonista y también en esa búsqueda. Continúa allí con el relato, Lisandro. Claro que sí. Eh, Luego, después de esos estudios que estaba yo teniendo por mi propia parte, eh, se acerca mi primo ofreciéndonos estudios de la iglesia adventista. Y pues yo encantado porque ya estaba con ese deseo de estudiar y de presentar también lo que yo ya sabía. Y con esa idea fue que yo recibí a mi primo y a su esposa, y fue como empezamos a recibir el mensaje adventista y empezamos a estudiar la fe de Jesús. Y, y fue de esa manera que empezó el gran dilema en mi mente, porque yo tenía el deseo de entregar mi vida al Señor, pero estaba todas esas ideas de muchas denominaciones, muchas iglesias donde ellas decían asegurar tener la verdad, y fue así de que entró esas dudas en mi mente, y querer saber dónde encontrar esa verdad. Y fue como de la manera que una vez haciendo bicicleta en la montaña, subí a una montaña y se me sobrevinieron ganas de orar, y ese día fue cuando yo hice una oración sincera y le pedí mucho al Señor en esa oración que me dijera dónde estaba la verdad, dónde Él quería que yo estuviera. Hay un punto interesante ahí en tu historia, Lisandro, en esta búsqueda del Señor, porque cuando tú le clamas a Él, Dios responde esas oraciones donde estamos ahogando nuestra alma. Dios escucha y responde nuestras oraciones cuando tenemos ese corazón sincero dispuesto a escuchar su voz, no nuestros conocimientos, dejar de un lado nuestro orgullo y abrir paso con humildad a la voz de Dios, a lo que Él estaba mostrando. En este caso, Lisandro, claro, tenía dos conflictos, uno del link que había aprendido también y llegó a un debate de lo del sábado, el domingo, llega el primo, que me acuerdo y tengo aquí anotado en la pauta que tú aceptaste estudiar, pero con el tema de debatir de la muerte, del sábado, y resultaste también ahondando allí con la fe de Jesús, y por eso era, y ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo Dios allí responde? Porque pasa también una situación con tu hijo y ahí, bueno, Dios sigue encaminando porque tú en el pensamiento clamando, Señor, ¿cuál es el lugar? Muéstramelo tú, yo no quiero decidirlo, humanamente no quiero yo decidirlo,
tú tienes que mostrarme la verdad. Mi petición fue que Dios me mostrara a través de un sueño, a través de alguna persona, señales, que me mostrara si la iglesia adventista era la correcta, pues que Él me lo mostrara. Y después de esa oración pasó un tiempo, aproximadamente como unos 6 meses, y hicimos un viaje a Los Ángeles con los padres de mi esposa. Y en esa ocasión, pues ahí fue donde empezó todo el desenlace de que a través de una de las peores tribulaciones tal vez que he vivido o que hemos vivido como familia, a través de mi pequeñito hijo Christopher en esa ocasión, en el transcurso del viaje él se nos enfermó de gravedad, y fue así que nosotros llegamos a, a un hospital en Los Ángeles, cerca de donde vivían los familiares de mi esposa, a 10 minutos de donde ellos vivían. Y ahí fue donde empezó una de las tribulaciones más grandes de mi vida a través de Christopher. Y fue en la forma en que Dios empezó a trabajar. Pero lo que yo quiero dejar en la mente de las personas es de que cuando algo malo está ocurriendo en nuestra vida, debemos de estar atentos a la voz de Dios. Y fue de esa manera que Dios empezó a hablarme en esa ocasión, pero en ese momento todavía yo no entendía completamente por qué estaba pasando todo eso con mi hijo Cristo. Todas las cosas, no solo una, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Y en este caso, Lisandro estaba pasando por una de las pruebas más terribles de su vida, que es ver casi al borde de la muerte a su hijito, a uno de sus hijitos. Y ese dolor uno no lo alcanza ni a dimensionar, solo quienes han pasado por eso, Lisandro que lo vivió en carne propia, pero Lisandro dice, pero yo no alcanzaba a imaginar lo que Dios me estaba mostrando detrás. Así que bueno, detállanos allí en la historia lo que sucedió, Lisandro. En esa ocasión nos fuimos a un lugar de emergencias y le hicieron unos chequeos a Christopher, y los doctores llegaron a la conclusión de que él necesitaba ser internado en cuidado intensivo. El doctor me dijo que tenían la necesidad de mover a Christopher de ese hospital, y yo irónicamente me estaba oponiendo a los planes del Señor, porque yo no quería moverme de ese hospital porque estaba cerca de la casa de los familiares de mi esposa. Pero el doctor me explicó la situación, y me dijeron de que Christopher necesitaba atención médica de especialistas y que ellos no podían proveerlo en ese lugar. Y en esa ocasión, pues entonces acepté, y, y el doctor de cabecera fue por las nuevas direcciones a donde ellos nos iban a transferir. Y en el transcurso de toda esa tribulación, de toda esa situación, yo recibí la llamada de mi hermano que venía a estudiar con nosotros el, el día domingo por la tarde. Me llamó para confirmar del estudio si yo estaba dispuesto, y ahí fue una de las primeras ocasiones donde yo empecé a ver que Dios estaba trabajando ya en mi vida, porque yo le comenté al hermano que estaba pasando toda esa situación y le pedí que orara por nosotros, y él muy amable lo hizo. Uno queda en silencio cuando Dios responde de esa forma, Lisandro, porque tú en esa búsqueda de la verdad que te mostrara, ya tenías muchos argumentos con respecto al día del Señor, el día sábado, ya tenías muchos argumentos con respecto al estado de los muertos y tantas verdades más que hay en la Biblia cuando estudiamos a profundidad, y no tenías claridad en qué lugar está. Y sucede esta situación de tu hijo, donde toda tu preocupación estaba por él y para que él se sanara. Y justo recibes la llamada de la persona que te estaba dando los estudios. Vamos a estar el domingo, vamos a seguir estudiando la Biblia de la iglesia adventista, y recibirlo tú como una respuesta de Dios, de invitación a orar. Aquí estamos contigo, aquí estamos como familia, vamos a orar juntos, vamos a clamar al Señor. ¿Qué sucede allí después de la oración y continúa allí en la historia, Lisandro? Esa fue la primera señal que yo pude
ver, por decirlo así, que el Señor estaba ya conmigo trabajando. Terminamos la llamada con el hermano y ya eso me ayudó como una inyección espiritual y se acercó el doctor con la nueva dirección y ahí fue donde todo empezó a tener sentido porque yo no elegí el hospital, sino simplemente fue ellos los que tomaron esa decisión y para mi sorpresa, la transferencia de mi hijo iba a ser al hospital White Memorial Hospital en Los Ángeles y era pues en un lugar adventista. Ahí en ese lugar fue donde como que mis ojos cayeron escamas de mis ojos y empecé a ver espiritualmente la situación en la que yo me encontraba en esos momentos y sentí como que el Señor me abrazó en ese momento y me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, confía y todo va a estar bien y claro que sí, la preocupación seguía en ese momento, pero ya era de una manera diferente porque yo estaba tan emocionado y en ese momento fue cuando vino a mi mente la oración que yo le había hecho al Señor en esa montaña y el Señor la estaba respondiendo por medio de esa tribulación. Y eso es lo que yo quiero dejar en la mente de tal vez de alguna persona que va a ver el programa, de que no nos opongamos al Señor, ya sea por cualquier cosa que nosotros estemos pasando. El Señor nos habla a través de las pruebas, a través de las dificultades. Nosotros espiritualmente tenemos que discernir y saberlo tomar porque ahí es cuando el Señor trabaja más cerca de nosotros a través de las dificultades. Amén. Hay un detalle o detalles muy hermosos en tu historia, Lisandro, porque tú llegaste a ese hospital. Bueno, de paso, la Iglesia Adventista tiene muchos hospitales en diversos países a nivel mundial y tú llegaste a uno de ellos. Fue Sí. especial ese lugar. ¿Por qué fue especial? ¿Por qué sentiste la presencia de Dios? ¿Por qué sentiste que era respuesta de Dios y en ese momento de tribulación, Lisandro? Bueno, yo lo sentí especial, irónicamente, mi primo antes de esa ocasión me iba mostrado los lugares que hermana White iba construido, me comentó que ella tenía sanatorios, clínicas y hospitales y me lo mostró por internet. Y lo que más me sorprendió es de que él me mostró eso muchos meses atrás y sin saber de que después de un tiempo yo iba a estar en ese lugar con mi hijo. Eso fue lo que más me sorprendió y cómo el Señor sí responde cuando uno le pide de corazón, cuando uno busca la verdad de corazón, el Señor sí le responde a uno. Y ese fue lo más que impactó en mi vida, en la vida de mi esposa, y eso es lo que nos ha mantenido siempre fieles al Señor, porque nosotros estamos en su iglesia no por casualidad, sino porque el Señor nos ha ido llevando paso por paso, nos ha ido guiando, y como le decía hace un rato, yo lo que quiero dejar en la mente de las personas es de que debemos de saber discernir por medio de las dificultades que estemos pasando. ¿Cómo fue porque creo que no lo comentamos allí, el desenlace o la salida del hospital de tu hijo y cómo él está de salud actualmente? ¿Cómo fue en ese momento del hospital cuando ya empezaste, esto es respuesta de Dios, estoy en el lugar correcto, hay paz, gozo, tranquilidad, ángeles del cielo en este lugar? ¿Cómo fue ese momento ya cuando salieron desde el hospital también? Por supuesto que Dios empezó a responder porque nos faltó ese detalle. En el transcurso la transferencia de ese hospital a donde íbamos, yo estaba llorando, hermana, yo lloraba, eh, mis lágrimas salían de mis ojos y los paramédicos se me quedaban mirando y ellos no entendían, bueno, ellos entendían que mi hijo iba grave, pero yo lloraba por ambas cosas porque estaba viendo que Cristo, el Señor, me estaba dirigiendo, estaba respondiendo a una oración, pero al mismo tiempo tenía la preocupación de mi hijo, eran como
como momentos encontrados ahí y lo que vino a mi mente es, y miré a ellos, a los paramédicos, y yo dije, ¿cómo es el Señor que utiliza a personas para cumplir sus propósitos? Yo en ocasiones ya iba estado con mi hijo en el hospital aquí en San Francisco, pero la verdad en los hospitales el ambiente no es nada agradable. Pero en esta ocasión, en este hospital, era todo lo contrario, se podía respirar paz, se podía respirar tranquilidad. Al momento cuando entramos en las emergencias, había un mural donde estaba nuestro Señor Jesucristo en forma de caricatura, con unas ovejitas, abrazando ovejas. Todo era muy espectacular, era un ambiente suave, tranquilo, no era un ambiente hostil o tenso como se puede vivir en los hospitales y eso a mí me encantó. Había un lugar para poder ir a orar, a pedirle al Señor. Todo era muy, muy lindo, las personas que trabajan también muy, muy lindas en ese lugar. Era hermoso y eso es lo que ha marcado mi vida espiritual. Amén. Qué bendición, Lisandro. Cómo Dios nos utiliza a nosotros, seres imperfectos, pecadores, para mostrar el amor de Dios. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición. Ahí finalmente en la historia tu hijito se recuperó, si bien él tiene su situación de salud, siempre de tener cuidado, pero ese lugar crítico, la situación crítica, salió para honra y gloria de Dios. ¿No es así, Lisandro? Cuéntame cómo está actualmente tu hijo. Sí, claro que sí, en esa ocasión, pues Dios movió su mano en la vida de Christopher y gracias a Dios en esa ocasión salió todo bien. Pero en la actualidad, queridos hermanos que van a ver este testimonio, en la actualidad mi hijo pues sigue teniendo dificultades de salud y eso es lo que también quiero dejar en la mente y el corazón de las personas, desde que la lucha continúa, pero gracias al Señor, ahora que lo conocimos a Él, la carga es más ligera, estamos felices, estamos contentos, estamos luchando con Él hasta cuando el Señor decida tomarlo, pero la situación de Él es un poco complicada en la actualidad, pero, pero como le digo, gracias al Señor hemos sido llenos de fuerza, de llenos a través de su palabra, de las esperanzas que tenemos en su palabra, y eso es lo que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Amén. Yo quiero agradecerte, Lisandro, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y haber compartido parte de tu historia, de testimonio, de conversión, de oración, de lucha, de fuerza también. Que Dios te bendiga mucho junto a tu esposita, junto a tus hijitos. Creo que creer en la palabra de Dios, en sus promesas, hace que todo sea diferente, que haya un aliciente en nuestras vidas y una paz que el mundo no da, esa paz que solo la otorga Cristo Jesús. Si quieres dejarnos tu texto bíblico favorito allí para cerrar el capítulo, un llamado final para cerrar. Claro que sí. Mi texto favorito es Salmos capítulo 1 y los 6 versículos. Y pues para cerrar, pues yo lo que quiero es decir de que tenemos que estar espiritualmente firmes y cuando una prueba viene a nuestra vida debemos de saber discernirlo, porque es cuando el Señor está hablándonos, está trabajando con nosotros para mostrarnos el camino y llevarnos Él de la mano en todo lo que estamos pasando. Con eso me gustaría cerrar y gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias a ti, querido Lisandro, que Dios te bendiga mucho y bueno, esa invitación final, porque Dios responde nuestras oraciones cuando salen desde el alma, desde el corazón, cuando clamamos a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré, te mostraré cosas que tú no alcanzas ni a imaginar, dice el Padre Celestial.
Hoy es el día de tu salvación. Decide por Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que el Señor te bendiga.